¿Qué es Música por un Cambio? Música por un Cambio es un proyecto dedicado a combatir mediante la música el racismo y la discriminación en México y en Estados Unidos. Esta serie de recitales invita a la reflexión y al cuestionamiento. Música por un Cambio busca que nos demos cuenta de la realidad que existe en el mundo y que hagamos algo al respecto. Mediante la música de compositoras y compositores mexicanos y afrodescendientes, así como conocer la opinión y trayectoria de cada uno de los involucrados, Música por un Cambio busca sembrar una semilla de lucha, de conciencia, de amor y de humildad en todos nosotros. No hay que dejar que sea solo un ideal. Hagamos acciones. En esta serie existen dos asociaciones involucradas, Racismo MX y Castle of Skins. Nosotros podemos apoyarlas a que continúen su ardua labor. Para ello, podemos realizar donaciones mediante PayPal. Todos necesitamos un cambio. El mundo necesita que cambiemos. ¿Qué nos hace falta para hacerlo? Que la música sea el cambio que el mundo necesita. Hola, mi nombre es Armando Ortiz Montenegro. El día de hoy en Música por un Cambio, déjenme decirles que el recital no solamente es un recital muy importante por la música que vamos a escuchar y por los compositores de hoy y mañana, sino también por el intérprete. Y es que déjenme platicarles que el intérprete que va a estar el día de hoy es un gran amigo mío. Él se llama Emanuel Varela y él de verdad yo lo admiro mucho. Yo lo admiro mucho por la entrega que tiene a su música, la entrega que tiene a su trabajo y sobre todo a su familia. Estos recitales significan mucho para mí porque Manuel ha hecho un esfuerzo sobrehumano para poder sacar este proyecto adelante. Y yo de verdad aprecio mucho y no hay palabras para describir todo el agradecimiento que tengo para darle. Espero que todos podamos aprender y luchar cada día más para poder cumplir con lo que queremos y al mismo tiempo proteger a los que queremos. Entonces, sin más por el momento, le doy la bienvenida a Emanuel Varela, que va a interpretar una obra de Samuel Maines Vidal. Comenzamos.
El día de hoy en Música por un Cambio tenemos la presencia de, pues miren, este chelista que el día de hoy escuchamos, que ustedes, además de que lo vieron interpretar de una manera increíble su instrumento, pues vamos a escuchar un poquito de su vida, vamos a conocer un poquito más a él, vamos a conversar, es un muy buen amigo mío, Emanuel, y les voy a decir su nombre completo para que si quieren buscarlo en Facebook, ahí lo chequen, digo, pues, no sé si esté soltero o esté casado, pero si no, miren, ustedes ahí van, mi amigo se llama Emanuel Aldo Varela Mesa. Y entonces aquí está con nosotros Emanuel. Hola Emanuel, ¿cómo estás? Hola, muy bien, mucho gusto. Qué placer estar aquí contigo. Me da mucho gusto que estés aquí y pues mira, yo te conozco un poquito, ya nos conocimos en un festival de música ahí en Jalapa, en Naolinco, pero mira, para la gente que no tiene el placer de conocerte y de conocer un poquito tu carrera, cuéntanos un poquito de ti. Bueno, pues como me introdujiste, pues soy Manuel Varela, bueno, Manuel Aldo Varela Mesa, y yo soy chelista de aquí de la ciudad de Juárez, de Ciudad Juárez. Soy egresado de la licenciatura aquí en música de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y pues tengo alrededor de, ¿qué serán? 10 años de carrera aquí como chelista. Yo radico aquí en la zona, sobre todo pues en proyectos alternos que se han dado aquí en la región, entre El Paso, que tenemos aquí la vecina ciudad del Paso, y Juárez. Estuve en lo que anteriormente fue la Orquesta Sinfónica de la UACJ, era la orquesta profesional que teníamos aquí en la ciudad y que lamentablemente hoy está cerrada por diversas cuestiones. Me desempeño desempeñándome como gestor cultural, ya que pues en vista de la necesidad y del contexto que aquí nos está englobando en la ciudad actualmente en el gremio musical, pues bueno, quizás he tenido que dejar un poco el instrumento de lado y comenzar pues a abrir campo para mí, para mis compañeros, para poder pues hacer que esta ciudad no se caiga y que siga floreciendo culturalmente. Uh, ¿Qué más? Me he desempeñado más que nada como músico de fila en las orquestas y en los diversos proyectos que se han dado aquí en la ciudad. Uh, Soy egresado de la licenciatura. Hace 2 años, en 2018, me licencié aquí en la universidad. Y pues bueno, eso brevemente creo que es lo que podría introducir. Oye, pues mira, es muy interesante lo que nos platicas y hay puntos muy interesantes que quisiera que toquemos. Sobre todo, vamos a empezar por la parte de que has tenido la oportunidad, como yo creo que muchos músicos que viven en la ciudad en la que vives y por cuestiones de ser una ciudad fronteriza con El Paso y todas estas cuestiones, de vivir esta conexión, bueno, digamos, no una cultura doble entre el concepto de la cultura mexicana y el concepto de la cultura estadounidense. Pues, como comentas, que has tenido oportunidad de desempeñarte en ambos lados. ¿Cuál ha sido esa experiencia o cómo pudieras comentarnos un poquito, pues, de esta experiencia que es la escena musical en Juárez con respecto a la escena musical en El Paso, esta dualidad que tú has manejado? Claro, pues creo que se ve desde varias aristas esta dualidad, como tú lo mencionas. Pasa una cosa, que es algo similar a lo que pasa en el resto del estado de aquí de Chihuahua, entre la relación de Ciudad Juárez y de Chihuahua. Como somos hermanos, estamos unos enseguida del otro, somos vecinos, pero no nos buscamos, estamos a la vez distanciados. Son las conexiones que yo he realizado, pues ha sido pues pues por encuentros en conciertos o por simplemente ya amistades que se han hecho pues personalmente entre uno y uno. Pero en realidad pasa esta cuestión de que todavía como que la escena local del Paso con la escena local de Juárez pues está un tanto distanciada. En su momento, hace varios años, estuvo más de la mano con la antigua orquesta que teníamos, la Orquesta Sinfónica, ya que existía esta interacción de que la orquesta se nutría por músicos de aquí de Juárez, que fueron los que inauguraron la Sinfónica,
músicos de Chihuahua y músicos del Paso. Pero eso ya fue varios años atrás. Hoy en día, ya al menos profesionalmente, ya no existe tanto esta, pues, ¿cómo se dice? Pues este emparejamiento entre las dos escenas de las ciudades. Hubo proyectos también tipo, bueno, que ahora ya fallecido de Esperanza Azteca, en el que se empezaron a hacer mucho estos ejercicios de orquestas binacionales que fueron excelentes, que fueron muy buenos y que nutrieron precisamente esta conexión entre ambos lados. Pero pues bueno, siempre como que ha ocurrido esta falta de comunicación quizás, o falta de noción de conocernos entre ambas partes. Y pues bueno, pasa el concierto, muy bonito todo y nos volvemos a distanciar. Hablando específicamente, porque la escena musical en México es un país tan grande, igual Estados Unidos es un país muy grande, la escena musical en cada estado, incluso dentro del mismo estado, en los municipios de los estados, es muy diferente. O sea, la música Claro. se vive, la música que se vive en el norte del país, muy diferente a la música que se vive en el sur. Igual entre, por ejemplo, que los dos somos estados del norte, Chihuahua, Durango, totalmente diferente la escena musical. En Juárez, ahí de donde tú te desempeñas, como comentas, como músico de fila, que ahí estudiaste y aparte estás en la parte de gestión musical, ¿cómo es la escena musical en Juárez? Así, ¿cuál es tu experiencia de cuál es la escena musical en esa parte del país? Bueno, va a ser quizás un poco delicado por parte de mis compañeros de aquí o colegas de aquí de la zona. Puedo decir que no puedo ser muy pesimista. Puedo decir que hubo un momento, una época dorada aquí en la ciudad, donde empezó a haber mucha producción, sobre todo de ópera, aquí, que hasta se montaron como 3, 4 óperas, creo que en el año. Y pues bueno, los teatros muy llenos, o al menos el más importante que tenemos aquí en la ciudad. Y hubo un ejercicio muy bueno entre la interacción de los músicos académicos, por decirlo de alguna manera, y pues la población en general. Mucha participación en festivales, pero pues ahora sí que estos cambios, tanto administrativos como de directores y demás, o estos cambios de visión sobre cómo hacer llegar la música o la cultura a la sociedad en general, pues pues tiene sus altibajos, ¿no? Tiene sus momentos buenos en que empieza a florecer, pero lamentablemente sí debo admitir que fue decayendo un tanto, pues al grado de que pues llegó a este cierre, ¿no? Que muchos músicos quedamos relegados, que pertenecíamos a la Sinfónica, y pues proyectos de esa magnitud, que al menos era el único aquí en la ciudad, pues terminaron cerrando. Entonces, la escena, algo que ocurre mucho aquí en Ciudad Juárez es de que hay una escena muy joven. Muchos músicos, como pues incluyéndome a mí, si todavía soy joven. Sí, o sea, que la barba no engañe, claro que eres joven todavía. Que no Claro que engañe eres la joven. barba ni las entradas. Pues mucha población aquí musical en Juárez es muy joven. Joven me refiero de que no venimos de una ciudad que tiene mucha tradición en el sentido de la música clásica, por decirlo de alguna manera. Entonces, muchos somos músicos formados de hace 10, 15 años. Muy raros los músicos que tienen una formación desde pequeños, desde niños. Entonces, ocurren varias cosas, hay de todo, ¿no? Falta de experiencia, por una parte, al momento de no tener todas esas transiciones y sobre todo de estar tan al norte del país y desconectado culturalmente del resto, pasa de que se vuelve una tierra muy virgen aquí en la ciudad. Una tierra virgen en el sentido de que hay muchas oportunidades. O sea, se puede hacer todo. Si queremos hacer una orquesta, decimos, vamos a ponernos de acuerdo entre todos los colegas o la mayoría de los colegas, al menos en la sociedad de músicos de aquí, y, y lo intentamos, lo hacemos. No estamos cerrados a estas aperturas, pero a la vez eso también viene siendo nuestra deficiencia, ya que falta de experiencia o falta de esta comunicación de cómo es el mundo real de, de este ámbito académico o de música clásica, pues siempre nos mantienen en ese estira y afloja de que vamos avanzando, vamos haciendo un proyecto y se cae.
Y así estamos en un ejercicio constante. Afortunadamente, algo que admiro mucho de mis compañeros o colegas aquí en la zona es de que a pesar de toda la tribulación, por decir así, que está pasando, pues todavía existe este ímpetu o este ánimo de querer generar una fuente pues estable, que ya sea una orquesta sinfónica o proyectos educativos o sociales que vayan pues sobre este ámbito musical. Ahorita que dijiste, voy a tomar una frase así ya textual de lo que dijiste, que fue hacer llegar la música a la gente. Tú me comentas que hay como son una sociedad musical relativamente, digamos, joven, que tiene poca experiencia y que están buscando generar estas oportunidades, más aparte que tú al inicio nos comentabas que estás en el concepto, ahorita explorando la parte de gestión cultural. ¿Cómo pues en México, pero vamos a hablar de tu ciudad, cómo hacer llegar esta música a la gente? ¿Cómo consideras que sea el medio en el cual ustedes, la escena musical en Juárez y la comunidad de músicos, cómo es que ustedes pueden hacer esta conexión entre la música y la gente? Porque me comentas que fue algo que se perdió un poquito, pero entonces, ¿cómo retomarlo? ¿Cómo pueden hacer ustedes esto? Bueno, yo creo que lo primero aquí sería que muchos o toda la sociedad musical aquí en Juárez, o los que nos dedicamos a esto profesionalmente, pues primero podamos compartir la misma visión. ¿Cuál es la deficiencia real que hay aquí en la ciudad? Con la gente sobre todo. Yo siento, o al menos en mi experiencia, y yo viniendo de una zona, pues no a las afueras de la ciudad, pero un tanto al sur, y con ello me refiero de que es como que otro Juárez, y muchos músicos venimos de aquí. Ocurre de que en realidad no es tanto como que haya ignorancia en la gente, o no es tanto que sea ajena a la gente, sino que la gente pues por naturaleza tiene interés a todo esto, busca, o incluso hasta históricamente por lo que ha pasado en la ciudad, ese tipo de momentos o este tipo de escenas como es la musical, pues nutre mucho a la sociedad, la une mucho, pero nosotros nos hemos quedado en una idea, bueno, esa es mi opinión, en una idea muy utópica de que, pues bueno, nosotros hacemos los conciertos, yo me dedico a tocar y que la gente llegue sola a llenar los teatros, ¿no? Y dejamos muy de lado esta cuestión de que la gente tiene desconocimiento, no es tanto que que no le interese, no sea falta de interés, ¿qué puede ser? Pero si no, más bien es una falta de conocimiento, de que yo músico, aquí en Ciudad Juárez, yo, por decirlo así, yo, Emanuel Varela, licenciado en música, yo no me he hecho la tarea de hacer llegar, de ir a tocar las puertas, ya sea desde escuelas o ya sea desde, no sé, centros comunitarios, plazas comerciales, de llevar esto y presentárselos a la gente, de llevárselos como una propuesta de valor que puede ser algo que les puede nutrir a ellos como sociedad y pues obviamente culturalmente. Pero en esta propuesta que tú quisieras llevar a la gente y que ustedes como músicos se tienen que poner para llevar a la gente, ¿cómo esta propuesta generaría el interés a la gente a conocer más? O sea, porque no es lo mismo nomás llegar y plantarse, por ejemplo, en medio de alguna plaza comercial y tocar un cuarteto oscuro de Haydn, así el cuarteto número 200 o no sé, una cosa así, y esperar a que la gente se le dé interés. ¿Cómo ustedes pueden romper esa barrera que, como tú dices, por el pensamiento de que la gente tiene que llegar al concierto? Yo nomás me tengo que dedicar a tocar, la gente tiene que ir a mi concierto. Esa barrera que se ha puesto Y respecto a tiene eso. que aplaudirme. Ajá, me tiene que aplaudir y me tienen que entender y me tienen que tratar como el ser virtuoso que yo soy, ¿no? O sea, ¿cómo esta barrera que se puso, pues, por este tipo de pensamiento, que no solo pasa ahí, pasa en todos lados, Claro. ¿cómo tú con esta iniciativa de llevar la música a estos espacios puedes generar interés en la gente? ¿Cuál sería la propuesta que tú plantearías para generar un interés? O sea, que la gente dijera, ah, caray, esto
me llama la atención y quiero conocerlo. Claro. Pues yo creo que principalmente generando un aprendizaje significativo con la gente, ¿no? Embonando primero con cuestiones que ellos asimilan, que ellos conocen o que ellos viven en su diario vivir, vaya la redundancia. No llegar con X sinfonía de Haydn, como dijiste, bueno, cuarteto, o X sinfonía de Beethoven, por más que me encante, de Mahler o de quien sea, y es como que tienen que escucharlo ya, ¿no? Sino que empezar a crear esta dinámica. Posiblemente sería de un concierto didáctico o de varios conciertos didácticos, o empezar a crear este ejercicio de que la música no es solamente llegar a escuchar, contemplar y me echo mi siestecita y ya, ¿no? Sino que obviamente hay un estudio más profundo y que obviamente nosotros como músicos académicos, pues bueno, decimos, nos podemos aventar todo un choro de 30 minutos, 2 horas ahí de una masterclass, de una explicación, pero en realidad para la gente, no diciendo de una mala forma, pero de gente común que no está habituada a este tipo de lenguaje, porque es eso, un lenguaje, pues es crear estas traducciones o es interpretar este lenguaje musical uh, interpretativo, histórico y demás, interpretarlo hacia la gente, que la gente entienda y forme bases de cómo poder escuchar, de no oír, sino más bien cómo poder escuchar y poderlo disfrutar, y que ello pues también les genere un impacto internamente. Obviamente, pues el público objetivo, al menos personalmente, yo digo, son los niños, son los jóvenes, los no tan jóvenes, y pues bueno, así generacionalmente. ¿Por qué? Pues porque el niño se va a emocionar, el niño va a encontrar un amor, un apego, al menos eso fue en mi caso, y creo que en el caso de muchos compañeros que venimos de estas zonas sureñas de Ciudad Juárez, que nos tienen un tanto relegados, por eso te digo que se maneja como que este concepto de que los de las Torres, que esta es mi zona, que viven allá en la periferia, que ni siquiera es la periferia, pero es otro Juárez. Entonces, creo que así como creó un impacto a mí esto y que me llevó a quererme interesar, estudiar una licenciatura en música y pues poder hacer un cambio real en la sociedad. Bueno, porque pues esta perspectiva de música pues no es, al menos en lo personal, no es de músico de que yo solo toco y pues ya no, sino que es una perspectiva de que la música se vuelve un instrumento o un agente conector con la sociedad para poder lograr grandes cambios o grandes impactos que van sobre todo en la sensibilización de la gente, de no ser, uh, de no ser insensibles, de no desconectarse de esta realidad que vivimos todos. Si me permites hacer un pequeño anuncio, bueno, no te creas, no es anuncio ni nada que ver. Adelante, Pero o sea, si quieres... algo que pasó, algo que pasó mucho aquí en la ciudad, que creo que fue un gran detonante, además de que la apertura de la Sinfónica y de la licenciatura, fue la creación de proyectos sociales. Tipo, en su momento, como fue Esperanza Azteca, como fueron los núcleos del IMBA o Conaculta, no recuerdo. ¿Por qué? Porque tú sabes que históricamente Ciudad Juárez nos tienen como que solamente son las muertas de Juárez, Anapra, Juan Gabriel, el Noa Noa, los burritos y más muertes, ¿no? Entonces, y la caravana migrante, que es lo que ocurrió más recientemente. Entonces, turísticamente no es una ciudad muy atractiva que digamos. Sin embargo, o sea, en el sentido de que pues no somos una ciudad que tenga grandes edificios, es una ciudad moderna, sin embargo, pues no es una ciudad vistosa, quizás como la capital del estado, como en el centro del país, que tiene sus ciudades coloniales, etcétera, etcétera, sino que aquí pues todo va entre la maquila, entre un montón de tierra y más maquilas, y muchos bares, y pues la vida nocturna como describía Juan Gabriel, ¿no? En sus canciones, que siempre hacía alusión aquí a Juárez. Pero pues sabemos que en mandatos pasados, pues tuvimos la desgracia de ser de las ciudades más violentas del mundo,
de sufrir pues todo este contexto pues lamentable de muchas pérdidas en nuestra población, una disminución muy grande de los habitantes de aquí de la ciudad, mucha gente que migró hacia acá y luego se regresó, y entonces tú vas de repente a colonias o a fraccionamientos que parecen campos de concentración o campos de guerra, de como si tuvieran 10, 20, bueno, como si tuvieran 20, 30, 50 años ahí abandonados, siendo que son fraccionamientos o lugares que tienen, son muy recientes, son muy jóvenes, pero fue a consecuencia de esta dinámica de pues todas las matanzas que hubo hace casi 10 años, en el 2010, 2011, que estuvo muy grueso, pues toda la violencia aquí, decenas o centenares de muertos al mes y al día. Entonces, todo eso, pues sabemos que en un ejercicio social, o al menos como comunidad, pues fractura mucho, crea un dolor muy inmenso pues en la sociedad, que a su vez, dentro de las cenizas, pues creo que es un buen ejercer de que la gente, pues bueno, si algo se caracteriza aquí en Juárez es de que es una ciudad muy solidaria, una ciudad donde viene mucho migrante precisamente por eso, porque aquí encuentra trabajo, porque aquí se encuentran oportunidades, porque siempre está el amigo, el compadre, el primo y el paisano que dice vamos a echarnos la mano. Y en el ejercicio artístico, musical, pues no fue muy ajeno. Ocurre precisamente esto. Ocurren estos proyectos sociales que vienen, se implantan aquí en la ciudad, que bueno, pues con el tiempo como todo se va descarrilando ahí un poco, un tanto, pero en su momento, pues sí puedo decir que fue de gran impacto en los adolescentes y en los jóvenes niños y adolescentes de ese entonces, de los cuales incluso hasta yo me incluyo, que fue crear este nuevo panorama de que a través de la música podemos transformar, vaya, ese ya parece eslogan, ¿no? Podemos transformar vidas, podemos tocar corazones. Y pues es real, es algo que por más campaña publicitaria que se escuche, fue real en estos contextos en su momento. Y fue algo muy bueno, fue algo que al menos internamente nos puso como que, Juárez no solamente es violencia, Juárez no solamente matanzas, Juárez no es solamente narcotráfico, drogas y demás, ¿no? Trata de blancas. No es nada más eso, sino que en Juárez se está produciendo también cultura. Hay niños con muchos talentos, hay jóvenes con muchos talentos. Empezar a nutrir a la par eso, lo que viene siendo la licenciatura. Una licenciatura que pues para muchos aquí localmente es como, ¿a poco existe una licenciatura de eso aquí en la Autónoma? Y cosas así, ¿no? Entonces, yo puedo decirme que soy parte de una generación en la que generaciones anteriores, que fueron las primeras de la universidad, pues muchos de ellos están perdidos o muchos de ellos les tocaron apenas sembrar o simbrar pues estos cimientos para poder construir esto a lo que estamos llegando hoy en día, de cada vez poder nutrir una licenciatura con mayor nivel intelectual, musical y demás. Y pues por ende, nosotros que ya somos producto de los productos, en pasar como esta creación en masa de, ¿cómo se dice? Pues de mayores impactos en la sociedad, de crear más programas, de crear ensambles, de intentar crear alguna orquesta u orquestas y poder llevarlo, poder ser esos medios o esos transportes para que descentralicemos pues la música, que en este caso no es centralizar, en este caso es como que, no sé cómo se puede decir, norterizar, porque toda la mancha cultural se concentra en el norte de la ciudad, entonces más bien es como que llevarla cada vez más hacia el sur, llevarla cada vez más hacia acá, donde creen que nosotros nomás, pues no sé, no quiero ser despectivo ni quiero ser grosero, aquí somos más raza, pero a la vez somos una familia muy enorme que pues necesitamos de eso, ¿no? Nuestra comunidad, mi comunidad, mis alumnos, por ejemplo, que imparto clases, necesitan ese tipo de escapes. Quizás no llegar a crear músicos profesionales, pero poder llegar a crear grandes o micros impactos que en la suma de todas esas fuerzas puedan crear uno mayor en comunidades muy dolidas aquí en la ciudad. Fíjate que
de todo lo que nos platicas, bueno, o sea, de entrada ya nos diste un panorama muy amplio de la escena musical, de cómo es ahí la escena musical en Juárez. Es muy interesante saber cómo es la escena musical en diferentes partes del país, porque no solo nos da un pie para nosotros buscar hacer una diferencia, no solo nos da un pie Claro, para decir, ok, no todo es como en, por ejemplo, voy a nombrar Ciudad de México, porque, no sé, mucha gente dice, bueno, pues es que ya se hizo un cambio. Sí, un cambio en esa zona, ¿sí? Un cambio en esa ujú, parte que se tiene que arrastrar al resto del país, ¿sí? Y me da mucho gusto saber que tienes esta mentalidad y que tienes esta ideología que compartes con mucha gente que vive allá donde tú eres y mucha gente que vive en muchas partes del país donde tienen una situación similar, y más sobre todo por la parte que dices algo muy cierto, que la música sirva para unir a la sociedad, ¿sí? Que sirva para saldar estos huecos que ha dejado ciertas situaciones sociales de cualquier índole, ciertas situaciones sociales que son huecos, y que la música claro, sirva para llenar ese hueco, para unir otra vez a la gente, para darle ese confort que la sociedad busca, que la sociedad busca. claro. Y me da gusto que menciones toda esta situación y que lo hagas presente, porque es algo que se tiene que escuchar. Es algo que yo, por ejemplo, no conocía, es algo que te apuesto que incluso gente que vive muy cerca de donde tú vives, o que vive en una situación similar a la cual la sociedad que vive ahí en Juárez vive, este, no puede expresar, y que tú estás siendo su voz. ¿Sí? O sea, tú estás haciendo la voz, decir, vengan, aquí nosotros podemos, aquí nosotros estamos buscando hacerlo, estamos buscando gestionar, estamos buscando hacer un cambio, estamos buscando que la escena musical tenga un impacto social. Y eso es muy importante. No, como tú dices, no nomás tocar, generar un impacto, generar una Claro. unión. Y mira, yo quedo muy contento con esto que nos dices. No solamente nos has dado una introducción de quién eres, además de eso, y además de eso, nos has dado una introducción a un cambio que podemos hacer. Esta serie que busca generar un cambio social con las generaciones actuales, enfocándonos con una nueva idea, ya no nomás la idea del pasado, como tú dices, de que yo toco, escúchenme, quien me venga a escuchar, qué bueno, y quien no me viene a escuchar, qué bueno. O sea, romper esa barrera. Nos dejas con muchas enseñanzas muy buenas y te agradezco mucho por todo esto que hablas el día de hoy con nosotros. No, gracias a ti. Y mira, algo que quisieras agregar antes de que concluyamos esta entrevista. Pues que aquí en Juárez queremos hacer muchas cosas, que tenemos la fuerza, tenemos las ganas, quizás nos falta la experiencia, como te mencioné anteriormente, pero no es una carencia por desinterés, sino que hay mucho interés y al menos en mi labor como músico o como persona, es intentar poner a Ciudad Juárez en un punto en el que pueda conectar con el resto del estado, con el resto del país y pues con el mundo. O sea que aquí también estamos haciendo nuestra lucha, nuestra guerrilla, ¿no? Contra esto y a favor de la comunidad, de la sociedad. Pues mira, a favor de la comunidad, de la sociedad, te agradezco mucho toda esta labor que estás haciendo. Espero que estas palabras que tú dices, podamos ver un cambio próximo y podamos empezar, toda la gente que nos esté escuchando, tanto de Ciudad Juárez como de las partes de México que nos estén escuchando, y de Estados Unidos, y de donde nos quieran escuchar. Escúchenos, donde nos quieran escuchar, que nos demos cuenta que hay una situación real. O sea, no es un ficticio, no todo es un ideal, no, es una situación real, y hay gente que quiere cambiarla. Claro. Entonces, muchísimas gracias, Emanuel, muchísimas gracias por tu interpretación en esta serie de recitales, por tus palabras, por tus enseñanzas, que nos has mostrado una realidad y nos has mostrado unas ganas de cambio bárbaras. O sea, de esas ganas de cambio que dices, caray, hay que seguir a esa persona. Entonces, muchas gracias. Con esto, pues concluimos la entrevista, pero pues seguimos en esta serie de recitales, y pues espero que podamos poco a poco generar un cambio en México, en Estados Unidos, y pues en tu ciudad, que es parte de toda esta zona que necesita generar un cambio. Muchas Claro, y gracias, así Emanuel. será. Muchas gracias a ti, Armando. Gusto saludarte. Bueno, pues ahí lo tienen.
Ya de verdad escuchamos la gran interpretación que hizo Emanuel y además de una gran entrevista. Espero que hayamos aprendido mucho el día de hoy y vuelvo a reiterar el agradecimiento, un eterno agradecimiento a todo el esfuerzo y a toda la entrega que Emanuel ha dado a este proyecto y está dando pues para todo lo que es importante para él. Entonces, nos vemos el día de mañana, nos vemos el día de mañana para la segunda parte del recital de Manuel, donde tocará la obra del maestro Adolphus Hellstork. Y pues no se olviden de hacer sus donaciones a Racismo MX y Castle of Skins. Recuerden que este proyecto lo estamos haciendo todos juntos y que este proyecto busca generar un cambio que todos necesitamos. Es una situación que todo mundo ha vivido, o quizás si tú no lo has vivido, quizás si el racismo, la discriminación o todas estas cuestiones que en esta serie estamos tratando de combatir, tú no lo has vivido, hay que ser empáticos con la gente que sí lo está viviendo. A pesar de que no sepamos la situación, a pesar de que no sepamos los nombres, hay que ser empáticos. Dejemos de ser egoístas porque todas las situaciones malas o la mayor parte de las situaciones malas que en el mundo están ocurriendo es por el egoísmo. Hay que dejar de ser egoístas. Sí está bien velar por nuestros intereses personales, sí está bien darnos la importancia personal que nosotros tenemos, pero al mismo tiempo tenemos que ver la valía de los demás, tenemos que ver el esfuerzo de los demás. Esta serie de recitales también busca esto. Entonces, si podemos apoyar a estas dos instituciones que están luchando cada día para visibilizar estos problemas y para solucionarlos, yo los invito. Tienen que crear una cuenta de PayPal y aquí en la descripción del video vienen los links para que puedan donar. Muchas gracias a todos ustedes. Síganos en nuestras redes sociales, en Música por un Cambio, en Instagram y en Facebook. Y nos vemos el día de mañana para la segunda parte del recital de Manuel, que le mando un abrazo y le mando de verdad con todo mi corazón un agradecimiento por este gran esfuerzo que le está haciendo. Y nos vemos el día de mañana. Yo soy Armando Ortiz Montenegro y que la música sea el cambio que el mundo necesita. Hasta luego.